¿Alguna vez te has preguntado qué sucede en lo profundo del alma cuando te detienes de verdad ante el Santísimo y permites que el silencio hable más que tus palabras? En medio de una vida acelerada, llena de ruidos, preocupaciones y pensamientos que no descansan, existe un lugar interior donde todo puede aquietarse. Tal vez has buscado paz en muchos sitios y aún así sigues sintiendo que algo te falta. ¿Te ha pasado esto? Hoy no te invito simplemente a escuchar un contenido más, sino a entrar en una experiencia viva de adoración, contemplación y encuentro real con Jesús Eucaristía. Acompañado por la presencia suave y materna de María, respira hondo. Por un instante, permítete desacelerar. Este no es un vídeo para consumir con prisa, sino un espacio sagrado para permanecer. La adoración al Santísimo no es una actividad más dentro de la vida cristiana. Es un descanso del alma, un lugar donde el corazón aprende a latir al ritmo de Dios. Aquí no necesitas hacer nada extraordinario, encontrar palabras perfectas. Basta con estar, en permanecer, en dejarte mirar por Jesús y al mismo tiempo aprender a mirarlo con el corazón de María. Fica conmigo até o final, porque lo que vas a experimentar no se entiende solo con la mente, se vive desde dentro. Tal vez pienses que la contemplación eucarística es solo para personas muy avanzadas en la vida espiritual, pero la verdad es mucho más sencilla y cercana. Cada uno de nosotros está llamado a ese silencio fecundo, donde Dios actúa sin ruido, y cuando entramos en ese silencio guiados por María, algo comienza a transformarse suavemente. Ella, que guardaba todo en su corazón, nos enseña a estar ante el Santísimo sin prisa, sin exigencias, sin máscaras. O que você vai descobrir agora pode te surpreender, porque no se trata de sentir cosas extraordinarias, sino de permitir que Jesús toque las capas más profundas de tu interior. Este momento es una invitación a dejar afuera las distracciones, a soltar el peso de lo que te inquieta y a entrar en una oración que no cansa, que no exige, que simplemente acoge. La adoración eucarística, vivida desde una contemplación mariana, nos conduce a un descanso interior que el mundo no puede ofrecer. Jesús Eucaristía se convierte en alimento silencioso, en presencia real que sana, ordena y devuelve la paz. ¿Alguna vez te has sentado ante el Santísimo sin decir nada, solo dejando que Él esté contigo? Si ya lo has vivido, sabes de qué hablo. Si no, este puede ser el inicio de algo nuevo. A lo largo de este tiempo, el Magnificat se abrirá ante nosotros, no solo como un canto, sino como un camino de oración profunda. Cada palabra, cada versículo, se convertirá en una puerta hacia la contemplación, ayudándonos a unir el corazón de María con la presencia viva de Jesús en la Eucaristía. No es una meditación rápida ni superficial, es una invitación a entrar despacio, a dejar que el alma se serene, a permitir que la gracia actúe incluso cuando no la percibimos. Você já passou por isso, de sentir que Deus age mesmo no silêncio? Aquí, ese silencio se vuelve oración. Quédate en, permanece en, permite que este espacio sea un umbral entre el ruido exterior y la paz interior. No estamos comenzando algo que deba terminar rápido, sino entrando en un clima espiritual que seguirá desplegándose paso a paso, como una luz suave que se enciende poco a poco ante el Santísimo, con María a nuestro lado, guiándonos hacia un encuentro más profundo que está a punto de comenzar. Tal vez, mientras escuchas estas palabras, algo ya comienza a moverse en tu interior. Quizás no sabes explicarlo con claridad, pero sientes que este espacio de adoración y contemplación mariana ante el Santísimo toca una parte profunda de tu corazón. Y si eso está ocurriendo, no lo guardes
solo para ti. Se esse assunto faz sentido para você, deja aqui en los comentarios lo que más te tocó hasta ahora, aquello que despertó paz, preguntas o incluso lágrimas silenciosas. Tu experiencia, por sencilla que parezca, puede convertirse en luz para alguien más que llega aquí buscando exactamente lo mismo, un lugar donde el alma pueda descansar en Dios. Aun cuando compartes lo que vives en la oración, creas un puente invisible de comunión. Este canal no es solo un espacio de contenido, sino una pequeña comunidad de corazones que aprenden a permanecer ante Jesús, Eucaristía, guiados por Maria. A sua participação aqui é o que faz esse canal crescer e alcançar mais pessoas com esse tipo de conteúdo. Pessoas que talvez hoy necesitan descubrir que el silencio también puede ser oración y que la adoración al Santísimo es una fuente real de paz interior. Un simple comentario tuyo puede ayudar a que este mensaje llegue más lejos de lo que imaginas. Si este momento de contemplación ya te está ayudando a desacelerar, a respirar con más calma, a sentirte acompañado en tu camino espiritual, te invito también a expresar ese apoyo con un gesto sencillo, en darle me gusta al vídeo. No es solo un clic, es una forma concreta de decir que este tipo de oración, de descanso del alma y de encuentro con Jesús, merece seguir existiendo y creciendo. Cada me gusta fortalece esta misión silenciosa de llevar adoración, contemplación eucarística y espiritualidad mariana a más hogares, a más corazones sedientos de Dios. Y si sientes en lo profundo que deseas continuar este camino, que anhelas más espacios de oración, de silencio y de encuentro ante el Santísimo, considera suscribirte al canal. Al hacerlo, nos dices que quieres seguir caminando juntos, que valoras este tiempo dedicado a la contemplación mariana y a la vida de oración. Suscribirte es una forma de permanecer, de no pasar de largo, de volver una y otra vez a este lugar donde María nos conduce suavemente hacia Jesús. Quédate, acompáñanos y sigamos dejando que el corazón se prepare poco a poco para lo que está a punto de desplegarse en esta adoración que continúa. Mientras permanecemos en este clima de silencio y presencia, is impossible. No, dejar que el corazón sea atraído por una de las oraciones más antiguas, más vivas y más transformadoras de la Iglesia, el Magnificat. Tal vez lo has escuchado muchas veces, quizá lo has rezado casi de memoria, pero hoy se abre ante nosotros como algo más que un texto bíblico. El Magnificat es una oración nacida de un encuentro real, de una experiencia profunda de Dios que irrumpe en la historia y en la vida concreta de una mujer sencilla. No surge de un razonamiento elaborado, sino de un corazón que reconoce la verdad oculta de lo que Dios está haciendo, incluso cuando aún no es visible para el mundo. María pronuncia el Magnificat después de haber acogido en su interior al Verbo hecho carne. No es una alabanza distante ni teórica, es el desbordamiento de un alma que ha sido tocada por Dios. Por eso, cuando la Iglesia reza el Magnificat desde hace siglos, no está repitiendo solo palabras antiguas, sino entrando una y otra vez en esa misma jornada espiritual, en esa misma transformación interior que nace del encuentro con el Señor. En cada versículo encierra una revelación, una mentalidad nueva, una forma distinta de mirar la vida, las decisiones y la historia personal a la luz de Dios. En el Magnificat, María no habla de sí misma como protagonista aislada. Ella reconoce que todo comienza en Dios y vuelve a Dios. A mi alma engrandece al Señor. No es solo una frase bonita, es una declaración interior que reordena el corazón. Engrandecer al Señor no significa hacerlo más grande,
de lo que ya es, sino permitir que Él ocupe el lugar central, que muchas veces queda fragmentado por miedos, expectativas humanas y luchas interiores. Ahí comienza una verdadera jornada de conversión silenciosa, una transformación que no siempre se nota por fuera, pero que tiene un impacto profundo en la forma de vivir, de decidir y de amar. Cuando el Magnificat se reza ante el Santísimo, algo especial sucede. Las palabras que nacieron del vientre de María se encuentran con la presencia real de Jesús. Ya no es solo un recuerdo bíblico, sino una experiencia viva de la Iglesia hoy. Cada versículo se convierte en un espejo donde el alma se reconoce pequeña, necesitada, pero también profundamente amada. Y esa conciencia cambia la manera en que enfrentamos la vida, porque nos devuelve a una verdad esencial. Dios mira la humildad, Dios actúa en el silencio, Dios transforma desde dentro. Hay una fuerza discreta en esta oración que muchas veces pasa desapercibida. El Magnificat revela un Dios que invierte lógicas, que derriba seguridades falsas y levanta a quienes confían en Él. No lo hace con estruendo, sino con la paciencia de quien trabaja en los bastidores del corazón humano. Cada palabra del Magnificat tiene la capacidad de tocar zonas profundas de nuestra historia personal, iluminando heridas, purificando intenciones y dando sentido incluso a aquello que parecía no tenerlo. Por eso no se trata de entender el Magnificat rápidamente, sino de dejar que Él nos lea por dentro. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha encontrado en esta oración un refugio y una escuela. En momentos de oscuridad, persecución o confusión, el Magnificat ha sostenido la esperanza, recordando que la fidelidad de Dios atraviesa generaciones, pero también ha sido una llamada constante a revisar la propia mentalidad, a discernir qué ocupa realmente el centro del corazón. Cuando se reza con calma, sin prisa, el Magnificat se convierte en un camino interior que va moldeando decisiones, purificando deseos y alineando la vida con el proyecto de Dios. Ahora, eu quero ir ainda más profundo en ese asunto, porque cada versículo del Magnificat no solo habla de María, sino que abre una puerta para nuestra propia experiencia ante el Santísimo. Hay capas de sentido que se revelan solo cuando el alma se aquieta y se deja acompañar. No estamos ante una oración para analizar, sino ante una presencia que invita a permanecer, a escuchar y a permitir que la gracia actúe de manera silenciosa, pero real. En este camino no se recorre de una sola vez. Se va desplegando poco a poco, como una luz que ilumina sin deslumbrar, preparando el corazón para seguir entrando en esta contemplación viva que continúa abriéndose ante nosotros. Y si mientras escuchas, sientes que esta oración toca algo profundo en ti, deja que eso también se exprese. Al final de este momento, escribe en los comentarios una palabra sencilla que nazca de tu corazón, algo que resuma tu oración ahora mismo. Comenta ahí. Amén. Mientras seguimos entrando en este clima de contemplación, la figura de María se vuelve cada vez más cercana, más real, más presente, no como un concepto lejano o una imagen idealizada, sino como una mujer concreta que vivió su relación con Dios desde una profundidad que aún hoy sigue iluminando nuestra propia jornada espiritual. Cuando hablamos de María como mujer eucarística, no nos referimos solo a una devoción piadosa, sino a una actitud interior que atraviesa toda su vida a la capacidad de escuchar, de acoger, de entregarse plenamente y de vivir en un constante movimiento de alabanza silenciosa. María es mujer de escucha. Antes de hablar, antes de actuar, ella deja que la palabra la habite. Su hágase no nace de la prisa
ni de la superficialidad, sino de una escucha profunda que transforma su mentalidad y orienta todas sus decisiones. Esa misma actitud es la que nos enseña ante el Santísimo Sacramento. Adorar no es llenar el tiempo de palabras, sino permitir que Jesús Eucaristía nos hable en lo profundo, incluso cuando no comprendemos todo. María nos muestra que la verdadera adoración comienza cuando dejamos de controlar y nos abrimos a una verdad oculta que Dios revela poco a poco. Ella también es mujer de entrega. Lleva a Jesús en su vientre, lo ofrece al mundo, lo acompaña en el silencio de Nazaret, lo sigue hasta la cruz y permanece firme cuando todo parece perdido. Esa entrega total es profundamente eucarística, porque la Eucaristía es precisamente eso, en un Dios que se da, que se parte, que se queda. Ante el Santísimo, María nos enseña a no huir de nuestra fragilidad, a no esconder nuestras luchas interiores, sino a colocarlas delante de Jesús con confianza. Su vida nos revela que la entrega verdadera no empobrece, sino que transforma desde dentro y genera un impacto que atraviesa generaciones. María es también mujer de alabanza. El Magnificat no es un canto aislado, es el reflejo de un corazón que vive constantemente vuelto hacia Dios. Incluso en los momentos más simples y ocultos, su alma permanece en actitud de gratitud. Esa alabanza no depende de circunstancias favorables, sino de la certeza de que Dios es fiel y actúa incluso en los bastidores de la historia. Cuando aprendemos a adorar con María, descubrimos que la Eucaristía no es solo consuelo, sino también revelación. Nos ayuda a ver la vida con otros ojos, a reinterpretar nuestras experiencias desde una lógica diferente, donde Dios sigue siendo el centro ante Él. Santísimo, María no nos distrae de Jesús, nos conduce a Él. Su presencia es discreta, silenciosa, profundamente pedagógica. Ella no ocupa el lugar del Hijo, sino que nos enseña cómo permanecer ante Él. En su actitud interior se convierte en una escuela de adoración. Nos enseña a estar, a permanecer, a confiar incluso cuando no sentimos nada. En una cultura marcada por la prisa y la necesidad de resultados inmediatos, esta forma de adorar puede parecer inútil, pero en realidad es profundamente transformador. Algo cambia en nuestra manera de pensar, de decidir y de vivir cuando aceptamos entrar en este ritmo más lento, más profundo, más verdadero. Hay una sabiduría silenciosa en María que nos ayuda a comprender la Eucaristía más allá de conceptos. Ella no explica, ella vive. Y en esa vivencia se esconden revelaciones que solo se comprenden con el corazón. Al contemplarla ante Jesús, aprendemos que la adoración no es evasión de la realidad, sino una forma distinta de habitarla. Es en ese encuentro donde muchas decisiones se clarifican, donde heridas comienzan a sanar, donde la jornada personal adquiere un sentido nuevo, no siempre de manera espectacular, sino como una semilla que crece en silencio. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque la relación entre María y la Eucaristía no se agota en lo que ya hemos contemplado. Hay una intimidad espiritual que se revela cuando permanecemos más tiempo, cuando dejamos que el silencio nos trabaje por dentro. María nos acompaña en ese proceso, no imponiendo un camino, sino caminando con nosotros. Ella sabe lo que significa esperar, confiar y dejar que Dios actúe a su tiempo. Y esa enseñanza se vuelve especialmente viva cuando nos colocamos ante Jesús sacramentado, permitiendo que su presencia vaya modelando nuestra interioridad. Esta forma de adorar con María nos introduce
en una transformación suave pero profunda. Cambia nuestra mentalidad, geordenau, prioridades, ilumina decisiones y nos reconcilia con nuestra propia historia. No es una experiencia reservada a unos pocos, sino una invitación abierta a todos los que desean vivir una fe más encarnada, más consciente, más verdadera. En este camino, cada gesto, cada silencio, cada mirada interior tiene un valor que muchas veces no percibimos de inmediato, pero que deja huella. Y mientras este clima de adoración sigue desplegándose, si sientes que estas palabras resuenan en tu interior, expresa también tu oración de manera sencilla. A.L. Final T. Este momento, escribe en los comentarios una frase breve que nazca de tu corazón. Comenta ahí en que Jesús nos bendiga. A esta altura, el corazón ya ha comenzado a comprender que no estamos ante un contenido común, sino ante una experiencia que se despliega con un ritmo distinto, más cercano al de la vida interior que al de la prisa cotidiana. Por eso es importante entender cómo esta contemplación va tomando forma a lo largo de estos 40 minutos, no como algo rígido, sino como un camino suave que se recorre paso a paso, casi sin darse cuenta. Aquí, el tiempo no se mide por la cantidad de palabras, sino por la profundidad del silencio que se va abriendo en el alma. Cada versículo del Magnificat será acogido como una semilla. No será leído de manera apresurada ni explicado de forma intelectual. Será pronunciado lentamente, dejándolo resonar, permitiendo que encuentre un lugar dentro de ti. Después, ese mismo versículo se transformará en una meditación eucarística, sencilla y silenciosa, donde la presencia de Jesús en el Santísimo se convierte en el centro. No se trata de analizar el texto, sino de permitir que Él te lea por dentro, revelando verdades que muchas veces permanecen ocultas bajo el ruido interior. La dinámica de esta contemplación es profundamente humana y al mismo tiempo profundamente espiritual. Habrá momentos de palabra suave, momentos de silencio prolongado, momentos donde quizá no sientas nada especial y otros donde algo se mueva sin que puedas explicarlo. Todo eso forma parte del proceso. No hay una manera correcta o incorrecta de vivir esta experiencia. Aquí no se busca producir emociones ni resultados inmediatos, sino crear un espacio de confianza donde Dios pueda actuar en los bastidores del corazón, con la delicadeza que lo caracteriza. Este tiempo ha sido pensado como un refugio, un lugar interior donde no necesitas rendir cuentas, ni demostrar nada, ni tomar decisiones apresuradas. Cada pausa, cada silencio, cada respiración consciente forma parte de una jornada de transformación lenta, casi imperceptible, pero real. A medida que los versículos del Magnificat se suceden, algo se va ordenando por dentro. La mentalidad comienza a cambiar suavemente. Las preocupaciones pierden un poco de peso. Las decisiones que parecían confusas empiezan a encontrar un nuevo enfoque, no porque se resuelvan de inmediato, sino porque el corazón se coloca en una verdad más profunda. La contemplación eucarística vivida de este modo no exige concentración perfecta. Si la mente se distrae, simplemente se vuelve. Si el cansancio aparece, se acoge. Si el silencio incomoda, se permanece. Todo lo que eres, con tu historia, tus límites y tus búsquedas, tiene lugar aquí. María acompaña este proceso con una presencia discreta, casi imperceptible, enseñándonos a no forzar nada, a no apresurar el ritmo, a confiar en que Dios trabaja incluso cuando no lo notamos. Esa es una de las grandes revelaciones de esta experiencia. La gracia no necesita ser entendida para ser eficaz. A lo largo de estos 40 minutos,
el clima que se va creando es de acogida. No hay exigencias ni expectativas que cumplir, solo una invitación constante a permanecer ante Jesús Eucaristía, dejando que cada versículo del Magnificat sea como una luz suave que ilumina sin deslumbrar. En ese ambiente, muchas veces salen a la superficie pensamientos, recuerdos, intuiciones o incluso preguntas profundas. Nada de eso es un obstáculo, al contrario, forma parte de la jornada interior que se está recorriendo, una jornada donde la oración se vuelve más real que las palabras. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque esta forma de contemplar no es solo un método, sino una experiencia que puede dejar huella en la manera en que vives tu fe más allá de este momento. Al aprender a orar despacio, a escuchar en silencio, a permanecer sin huir, algo se reconfigura por dentro. La relación con Dios se vuelve menos ansiosa y más confiada. La vida espiritual deja de ser una lista de prácticas y se convierte en un espacio de encuentro. Y eso tiene un impacto real en la vida cotidiana, en las decisiones pequeñas, en la forma de mirar la propia historia y de relacionarse con los demás. Este tiempo no busca llevarte a un punto final, sino abrir un proceso. Cada versículo del Magnificat actúa como un umbral que conduce más adentro, no hacia algo complicado, sino hacia una sencillez más profunda. La contemplación eucarística, vivida así, se convierte en una escuela silenciosa donde el corazón aprende a estar, a escuchar y a confiar. Y cuando esa confianza se instala, incluso el silencio comienza a hablar de una manera nueva, preparando el interior para seguir avanzando en este camino que continúa desplegándose con suavidad. Si mientras vives este momento, sientes que tu corazón se va aquietando y que algo se ordena por dentro, deja que esa oración también se exprese de forma sencilla. Al final de este tramo, escribe en los comentarios una palabra que resuma tu disposición interior ahora mismo. Comenta, ahí en paz. Y cuando comenzamos a vivir esta adoración con María, muchas veces surge una pregunta honesta: ¿cómo sostengo esto en mi vida diaria? Porque una cosa es estar aquí ahora, en este momento, y otra cosa es no perder este hilo cuando volvemos al ritmo acelerado del día a día. Pensando exactamente en eso, en esa necesidad real de continuidad, preparé un camino de 21 días que puede acompañarte paso a paso. Sé Lama Kirad, interior con Jesús Eucarístico, y está pensado como un itinerario suave, para que puedas llevar contigo esta experiencia de descanso del alma que estamos viviendo ahora. No es algo pesado, es un acompañamiento diario con María ante Jesús Eucaristía, para toda alma cansada que necesita sostener este espíritu de oración sin perderse en el camino. Está en la descripción si sientes que puede ayudarte. Y ahora sigamos juntos en esta contemplación. Y así, casi sin darnos cuenta, llegamos al primer movimiento interior de esta contemplación, allí donde todo comienza. De verdad, a mi alma engrandece al Señor. No es una frase para ser recitada de manera automática, ni un inicio protocolar del Magnificat. Es un punto de partida interior, una puerta que se abre cuando el corazón decide cambiar el foco, dejar de girar en torno a sí mismo y volver lentamente su mirada hacia Dios. Aquí empieza algo sutil, pero profundamente transformador. Engrandecer al Señor no significa añadirle algo que le falte, sino permitir que Él crezca dentro de nosotros. Significa reconocer con honestidad cuánto espacio ocupan otras cosas en el interior: preocupaciones, miedos, expectativas,
heridas, decisiones no resueltas. Este primer gesto contemplativo nos invita a una revisión silenciosa de la mentalidad con la que llegamos ante el Santísimo. ¿Qué ocupa hoy el centro de tu corazón? ¿Qué pensamientos se repiten una y otra vez? ¿Qué pesa más que la presencia real de Jesús Eucaristía? No como reproche, sino como una verdad que se revela con suavidad cuando estamos en silencio. Cuando María dice, mi alma engrandece, habla desde lo profundo, no desde la superficie. El alma es ese lugar donde se toman las decisiones más importantes, donde se gestan los cambios reales, donde Dios quiere habitar. En la adoración eucarística, este movimiento se vuelve actual. No basta con pronunciar palabras de alabanza, es necesario permitir que la gratitud se transforme en actitud interior. Poco a poco, el corazón aprende a reconocer que, incluso en medio de la fragilidad, Dios sigue siendo digno de alabanza, porque su presencia no depende de nuestra circunstancia. Este inicio del lubor interior no siempre viene acompañado de emociones fuertes. A veces es seco, silencioso, casi imperceptible, pero ahí se esconden grandes revelaciones. Al elegir engrandecer al Señor, el alma comienza a soltar el control, a dejar de medir todo desde la lógica del rendimiento o del resultado. Se abra una jornada distinta, donde el impacto no se ve de inmediato, pero se siente con el tiempo. La gratitud empieza a ocupar el lugar de la queja, la confianza va reemplazando la ansiedad, y la presencia real de Jesús en la Eucaristía se vuelve un punto de referencia interior. En este primer movimiento contemplativo, no se trata de forzar sentimientos, sino de orientar el corazón. Basta un gesto interior, casi imperceptible, Señor, quiero que tú seas más grande en mí. Esa disposición sencilla ya es oración, ya es adoración, ya es un acto profundo de fe. María nos enseña que el lubor auténtico nace cuando dejamos de mirarnos constantemente y permitimos que Dios nos mire. Y en esa mirada, muchas verdades ocultas salen a la luz, no para acusarnos, sino para sanarnos. Ante el Santísimo, este lubor interior se vuelve aún más concreto. No estamos adorando una idea, sino una presencia viva. Jesús está ahí, real, silencioso, ofrecido. Engrandecer al Señor en este contexto significa reconocerlo, presente, aunque la mente divague, aunque el corazón esté cansado. Significa decir, incluso sin palabras, tú eres suficiente. Y esa afirmación, repetida en el silencio, comienza a reordenar la vida interior, a influir en decisiones futuras, a cambiar la manera de enfrentar los desafíos cotidianos. Este primer paso del Magnificat nos introduce en una transformación que no hace ruido. Es como ajustar lentamente la dirección de un barco. El movimiento es pequeño, pero el destino cambia. Al-Yunor, lubor y gratitud delante de la Eucaristía, el alma empieza a descansar de la necesidad de comprenderlo todo. Se instala una confianza nueva, una certeza discreta de que Dios está actuando, incluso cuando no lo percibimos. Ese es uno de los grandes bastidores de la vida espiritual. Lo esencial ocurre en silencio. Ahora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque este primer movimiento no se queda solo en una frase bonita, sino que abre el camino para una forma distinta de permanecer ante Dios cuando el lubor deja de ser solo palabra y se vuelve actitud. Toda la contemplación cambia de tono. El corazón se vuelve más receptivo, más dócil, más disponible para lo que el Señor quiera revelar. Y en ese clima interior, la presencia eucarística comienza a hablar
de maneras nuevas, preparando el terreno para seguir avanzando en esta experiencia que continúa desplegándose con suavidad y profundidad. Si al escuchar estas palabras sientes que algo en tu interior quiere decir sí, aunque sea de forma tímida, exprésalo también con sencillez. Al final de este momento, escribe en los comentarios una palabra que brote de tu oración ahora mismo. Comenta ahí, gracias. Y cuando el rubor interior comienza a encontrar su lugar, de manera casi natural, el corazón es conducido hacia otra dimensión esencial del Magnificat, la humildad. María continúa diciendo que Dios miró la pequeñez de su sierva, y esas palabras no describen una debilidad pasiva, sino una verdad profunda sobre cómo Dios actúa en la historia y en el interior de cada alma. La humildad no es negarse valor, sino reconocer con serenidad quiénes somos delante de Dios. Es una postura interior que desarma defensa, suaviza resistencias y abre espacio para una presencia que no se impone, pero que transforma todo. En la contemplación ante el Santísimo, esta verdad se vuelve especialmente clara. No es el corazón autosuficiente el que experimenta la cercanía de Dios, sino el corazón que se sabe necesitado. María no se presenta como alguien lleno de méritos, sino como alguien disponible. Su pequeñez no es un obstáculo, es el punto de encuentro, y eso cambia por completo nuestra mentalidad espiritual. Muchas veces creemos, de forma inconsciente, que debemos llegar a Dios con algo que ofrecer, con un desempeño interior aceptable. Pero la Eucaristía nos revela una verdad oculta en Dios. Se inclina precisamente hacia lo pequeño, hacia lo frágil, hacia lo que no presume. La humildad de María no nace de la comparación ni del miedo, sino de la verdad. Ella sabe que todo lo que es y todo lo que vive proviene de Dios. Esa conciencia la libera de la necesidad de control y la coloca en una actitud de confianza profunda. Ante el Santísimo, esta postura se traduce en una oración simple, sin discursos elaborados, sin exigencias interiores, solo estar, solo dejarse mirar, solo permitir que Jesús Eucaristía sea quien tome la iniciativa. Y en ese gesto sencillo ocurre algo decisivo. El corazón comienza a descansar de la lucha por ser suficiente. Los versículos del Magnificat que hablan de la pequeñez revelan una lógica distinta a la del mundo. Dios no actúa desde el espectáculo ni desde la imposición. Su obra más profunda sucede en los bastidores, en el silencio, en lo que no llama la atención. La humildad nos permite entrar en esa lógica, aceptar que la transformación verdadera no siempre se nota de inmediato, pero deja huella. Cuando el alma se presenta ante Dios sin máscaras, sin pretensiones, sin estrategias, se vuelve terreno fértil para una gracia que actúa con libertad. Esta actitud humilde también redefine la forma en que tomamos decisiones. En lugar de actuar desde la ansiedad o el orgullo, el corazón aprende a escuchar, aprende a esperar, aprende a discernir con más claridad. La adoración eucarística, vivida desde la humildad, va afinando la sensibilidad interior. Nos vuelve más atentos a las pequeñas inspiraciones, más conscientes de lo que realmente importa. Poco a poco, sin grandes gestos, la vida comienza a alinearse con una verdad más profunda. María nos enseña que la humildad no es retraimiento sino apertura. Es un sí que no hace ruido, pero sostiene toda una jornada espiritual. Ante el Santísimo, esta apertura se expresa en una confianza silenciosa al Señor. Aquí estoy, tal como soy. No hay necesidad de justificar nada, no hay necesidad de impresionar. Esa sencillez atrae la presencia de Dios de una manera particular, porque le permite actuar
sin obstáculos. Es en ese espacio donde muchas heridas comienzan a sanar, donde viejos miedos pierden fuerza, donde la identidad se va reconstruyendo desde el amor y no desde la exigencia. La pequeñez de la que habla el Magnificat no es una etapa a superar, sino un lugar a habitar. Es ahí donde Dios se revela. Es ahí donde su misericordia se vuelve tangible, y cuando esta verdad se integra en la oración, la relación con Dios se vuelve más real, más humana, más libre. La humildad nos devuelve a una fe vivida desde el encuentro y no desde el rendimiento. Nos recuerda que no somos nosotros quienes sostenemos la vida espiritual, sino que somos sostenidos por una presencia que nos precede. Agora eu quero ir ainda ao mais profundo nesse assunto, porque esta humildad que atrae la presencia de Dios no se queda solo en una actitud interior, sino que comienza a moldear toda la experiencia de adoración. Cuando el corazón aprende a permanecer pequeño, se vuelve capaz de recibir mucho más. Sebra, una etapa nueva en esta contemplación, donde la confianza reemplaza al esfuerzo y el silencio se convierte en un lenguaje lleno de sentido, preparando el interior para seguir avanzando en esta jornada que continúa desplegándose con suavidad y verdad. Y si al escuchar estas palabras reconoces en ti el deseo de vivir esta sencillez delante de Dios, exprésalo con una oración breve y sincera. Al final de este momento, escribe en los comentarios una palabra que resuma tu disposición interior. Comenta: ahí, confío. Y cuando el corazón aprende a hacerse pequeño y a confiar, emerge de forma casi inevitable otra verdad profunda del Magnificat: an Dios colma de bienes a los hambrientos. Esta imagen no es solo poética ni simbólica, toca una experiencia humana universal. Todos, en algún nivel, conocemos el hambre interior. Hambre de sentido, de paz, de respuestas, de amor verdadero. Hambre que no siempre sabemos nombrar, pero que se manifiesta en el cansancio del alma, en la inquietud constante, en esa sensación de vacío que ninguna distracción logra llenar del todo. El Magnificat pone palabras a esa realidad y, al mismo tiempo, revela una promesa silenciosa: an Dios no ignora esa hambre. María proclama a un Dios que ve, que reconoce la necesidad y que responde. No responde según los criterios del mundo, sino desde una lógica más profunda, más verdadera. En la Eucaristía, esta promesa se vuelve concreta. Jesús no se presenta como alguien que explica el hambre desde lejos, sino como aquel que se ofrece a sí mismo como alimento, no un alimento que sacia solo por un momento, sino una presencia que nutre la jornada interior de manera constante, incluso cuando no somos plenamente conscientes de ello. La adoración eucarística nos coloca frente a esta verdad sin adorno. Ante el Santísimo ya no necesitamos fingir plenitud. Podemos reconocer con honestidad nuestras carencias. Ese reconocimiento no es fracaso espiritual, es el inicio de una transformación real. Dios sacia a los hambrientos, no a quienes creen tenerlo todo. Y este acto de reconocerse necesitado cambia la mentalidad con la que nos acercamos a la oración. Ya no vamos a Dios para demostrar fortaleza, sino para recibir vida. Hay un cansancio que no se cura con descanso físico, un agotamiento que nace de decisiones difíciles, de luchas interiores prolongadas, de heridas que aún no han encontrado consuelo. El Magnificat no ignora esa realidad. Al contrario, la ilumina desde una verdad oculta. An Dios actúa, precisamente ahí donde el alma está más sedienta. Jesús eucarístico se convierte entonces en pan para el camino, en presencia que acompaña incluso cuando no hay palabras, en fuerza suave que sostiene
sin imponerse. Este movimiento contemplativo nos invita a detenernos y a preguntarnos, sin miedo, ¿de qué tengo hambre hoy? No para juzgarnos, sino para abrir un espacio de verdad. Hambre de perdón, de descanso, de dirección, de esperanza. Ante el Santísimo, esa pregunta no queda en el aire. La respuesta no siempre llega como una solución inmediata, pero sí como una presencia fiel. Poco a poco, el corazón empieza a experimentar una plenitud distinta, no basada en la ausencia de problemas, sino en la certeza de no estar solo. La Eucaristía no llena como lo hace el mundo, que sacia rápido y deja vacío después. Jesús sacia de una manera silenciosa, profunda, casi imperceptible. Su alimento va tocando capas interiores que ni siquiera sabíamos que existía. Y ese proceso tiene un impacto real en la vida cotidiana. Cambia la forma de enfrentar el día, suaviza reacciones, aporta claridad en medio de la confusión. No es magia, es una presencia que trabaja en los bastidores del alma, con paciencia infinita. María, que llevó en su vientre al pan vivo bajado del cielo, comprende mejor que nadie este misterio. Ella sabe que Dios no promete una vida sin hambre, sino una vida donde el hambre encuentra respuesta. Por eso nos conduce a Jesús Eucarístico con tanta delicadeza. Nos enseña a permanecer incluso cuando no sentimos saciedad inmediata, a confiar en que el alimento está siendo dado, aunque el proceso sea lento. Esa confianza es parte de la jornada espiritual, una jornada donde la plenitud no se impone, sino que se recibe. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque este Dios que sacia no solo responde a necesidades individuales, sino que va transformando la manera en que entendemos nuestra propia historia. Cuando el alma se deja alimentar por la Eucaristía, algo cambia en la forma de mirar el pasado, de asumir el presente y de proyectar el futuro. La hambre deja de ser una amenaza y se convierte en un lugar de encuentro. La sed ya no empuja a buscar desesperadamente, sino que conduce a una fuente que permanece. Este momento de contemplación nos prepara para seguir avanzando en esa experiencia de plenitud que no se mide por sensaciones, sino por una paz que comienza a enraizarse poco a poco. El corazón aprende que puede descansar, incluso en medio de la necesidad, porque ha descubierto dónde encontrar alimento verdadero. Y desde ahí, la jornada continúa abriéndose, invitándonos a permanecer un poco más, a profundizar sin prisa, a dejar que esta presencia siga obrando con libertad. Si al escuchar estas palabras reconoces tu propia hambre y sientes el deseo de colocarla delante de Jesús, exprésalo con una oración sencilla. Al final de este momento, escribe en los comentarios una palabra que nazca de tu corazón. Comenta, tengo hambre y cuando el alma comienza a ser saciada, incluso en medio de su hambre, se abre espacio para una verdad aún más profunda que el Magnificat revela con serenidad a la fidelidad de Dios que atraviesa generaciones. María no canta solo lo que Dios ha hecho en su propia vida, sino lo que Él viene realizando desde siempre. Su mirada no se queda en el instante presente, se expande hacia una historia más grande, donde cada promesa pronunciada por Dios encuentra cumplimiento, aunque el tiempo humano no siempre lo perciba. Esta fidelidad no es abstracta ni distante, es una fidelidad que se manifiesta en lo concreto, en los pequeños pasos, en los procesos lentos. El Magnificat habla de un Dios que recuerda sus promesas, que no se olvida de su pueblo, que actúa incluso cuando parece haber silencio. En la adoración ante el Santísimo, esta verdad se vuelve profundamente consoladora. Jesús Eucaristía
es la prueba viva de que Dios cumple lo que promete. Su presencia silenciosa en el altar es un signo constante de que Él permanece, de que no abandona, de que su amor no depende de nuestros estados interiores. Muchos llegan a la oración cargando preguntas antiguas, esperas prolongadas, promesas que parecen no haberse cumplido. El cansancio espiritual, en muchos casos, no viene solo del sufrimiento, sino de la sensación de que Dios tarda. El Magnificat, sin embargo, nos introduce en una mentalidad distinta. Nos invita a confiar en un Dios que trabaja en los bastidores de la historia, que teje su obra con paciencia infinita, que no se rige por la urgencia humana, sino por un amor que sabe esperar el momento justo. María proclama que Dios es fiel a su misericordia de generación en generación. Esta expresión no es solo poética, es profundamente real. Significa que tu historia no está aislada, que tu camino de fe forma parte de algo más grande. Ante el Santísimo, esta conciencia transforma la oración. Ya no rezamos solo desde nuestra necesidad inmediata, sino desde una esperanza que se apoya en la fidelidad probada de Dios. Esa esperanza no elimina las dificultades, pero les quita el poder de definirlo todo. La perseverancia en la vida de oración nace precisamente de aquí, no de la constancia forzada, sino de la confianza. Cuando el corazón comprende que Dios es fiel, incluso cuando no sentimos nada, se vuelve capaz de permanecer en silencio, permanecer en adoración, permanecer aun cuando la mente duda o el ánimo flaquea. La Eucaristía se convierte entonces en un punto de anclaje, en un lugar donde la esperanza se renueva sin necesidad de palabra. Esta fidelidad también reconfigura nuestra manera de tomar decisiones. Nos libera de la prisa, del miedo a equivocarnos, de la obsesión por controlar los resultados. Si Dios ha sido fiel a lo largo de la historia, también lo será ahora. Esta verdad, acogida en el silencio de la adoración, produce una transformación interior profunda. Cambia la forma de mirar el pasado, permitiendo reconciliarse con lo que no salió como esperábamos. Cambia la forma de vivir el presente, llenándolo de sentido, incluso en la incertidumbre. Y cambia la manera de esperar el futuro, sosteniéndolo con una confianza más serena. El Magnificat no niega las dificultades, pero las coloca dentro de una historia de salvación más amplia. Delante del Santísimo, esta perspectiva se vuelve experiencia. No siempre recibimos respuestas claras, pero sí una certeza suave y persistente: Dios está obrando. Incluso ahora, incluso aquí, incluso en lo que no entendemos. Esta certeza no se impone, se insinúa e é suficiente para sostener el camino. Agora eu quero ir ainda ao mais profundo nesse assunto, porque la fidelidad de Dios no solo nos sostiene individualmente, sino que nos invita a entrar en una continuidad espiritual. Así como María confió, así como tantos antes confiaron, también nosotros somos llamados a confiar. La adoración eucarística se convierte entonces en un acto de memoria viva, donde el pasado, el presente y el futuro se encuentran en una misma presencia. Jesús está ahí, fiel, silencioso, entregado, recordándonos que ninguna oración sincera se pierde, que ninguna espera es inútil, que ninguna entrega queda sin respuesta. Esta verdad va preparando el corazón para un silencio más hondo, un silencio donde la esperanza ya no necesita ser defendida porque se vuelve descanso. Un descanso que no viene de entenderlo todo, sino de saberse sostenido por un Dios que no falla. White est. Ese descanso, la jornada interior, continúa abriéndose, invitándonos a permanecer un poco más
a confiar un poco más, a dejar que esta fidelidad siga revelándose con suavidad en lo que viene. Si estas palabras despiertan en ti una esperanza nueva o reavivan una confianza antigua, exprésalo de forma sencilla. Al final de este momento, escribe en los comentarios una palabra que resuma tu oración. Comenta: ahí en Dios es fiel. Y cuando la fidelidad de Dios comienza a ser acogida, no solo como una idea, sino como una certeza interior, el corazón se va disponiendo casi sin esfuerzo a entrar en un espacio aún más profundo, el silencio. No un silencio vacío o incómodo, sino un silencio lleno de presencia. Un silencio que no exige respuestas, que no pide explicaciones, que no necesita ser llenado con palabra. En la vida espiritual, este silencio es uno de los lugares más fecundos. Aunque muchas veces sea el más incomprendido, el silencio contemplativo no es ausencia de Dios, es su forma más delicada de actuar. Cuando cesan los discursos interiores, cuando las preocupaciones bajan el volumen, cuando incluso la oración verbal se aquieta, algo empieza a suceder en los bastidores del alma. No siempre lo notamos, no siempre lo sentimos, pero ahí, justamente ahí, Dios trabaja con mayo ere libertad. La Eucaristía, vivida en silencio, se convierte en un espacio de reposo, donde el alma deja de defenderse y comienza a ser tocada suavemente. Este reposo no es pasividad ni evasión, es una actitud profundamente activa del corazón que confía. Confiar lo suficiente como para no hacer nada. Confiar lo suficiente como para permanecer en un mundo que nos empuja constantemente a producir, a decidir rápido, a controlar resultados. El silencio ante el Santísimo rompe esa lógica. Nos introduce en una mentalidad distinta, donde el valor no está en lo que hacemos, sino en lo que permitimos que Dios haga en nosotros. Muchas veces llegamos a la adoración esperando sentir algo concreto, paz inmediata, consuelo sensible, claridad repentina, y cuando eso no sucede, creemos que nada está pasando. Pero la transformación interior rara vez es ruidosa. Se parece más al crecimiento de una raíz que nadie ve, pero que sostiene todo el árbol. En el silencio Dios va ordenando lo que está disperso, sanando lo que está herido, iluminando lo que estaba confuso, no siempre de forma consciente, pero siempre de forma real. El reposo del alma delante de Jesús, Eucaristía, tiene un impacto profundo en nuestra vida. Cambia lentamente la manera en que reaccionamos, la forma en que tomamos decisiones, la manera en que cargamos nuestras historias personales. Muchas heridas no se curan con explicaciones, sino con presencia. Y esa presencia se recibe mejor cuando dejamos de hablar y comenzamos a escuchar con todo el ser. María entendía esto profundamente. Ella sabía guardar silencio, no porque no tuviera nada que decir, sino porque confiaba en que Dios actuaba, incluso cuando no había palabras. En este tiempo más profundo de contemplación, el silencio se vuelve una oración en sí misma. El cuerpo se aquieta, la respiración se vuelve más lenta, la mente deja de correr detrás de pensamientos repetitivos. Y aunque por momentos aparezcan distracciones, cansancio o incluso cierta resistencia interior, todo eso forma parte del proceso. No hay que luchar contra ello. Basta con volver una y otra vez a la simple conciencia de estar ante Jesús, presente, fiel, ofrecido. Hay una verdad oculta que solo se revela en este reposo. Dios no necesita de nuestra eficiencia espiritual para transformarnos. Su gracia no depende de nuestra capacidad de concentración, ni de la intensidad de nuestras emociones,
Él actúa porque ama, no porque lo sintamos. Esta revelación libera al corazón de una carga enorme. Permite vivir la oración desde un lugar más humano, más verdadero, más descansado. Y ese descanso comienza a irradiarse hacia afuera, tocando la vida cotidiana, suavizando relaciones, aclarando caminos. El silencio también nos reconcilia con el tiempo. Nos enseña que no todo se resuelve de inmediato, que los procesos tienen su ritmo, que la sanación interior suele ser gradual. En la adoración eucarística, este aprendizaje se vuelve experiencia. El alma aprende a esperar sin angustia, a confiar sin exigir, a permanecer sin huir. Y en esa permanencia, aunque no lo percibamos claramente, algo se reconfigura por dentro, la mirada cambia, el corazón se ensancha, la esperanza se vuelve más estable. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque este silencio no es un punto de llegada, sino una puerta que se abre hacia una comunión más honda. A medida que el ruido interior se apaga, la presencia de Dios se vuelve más evidente, no como una sensación fuerte, sino como una certeza tranquila. Es un silencio habitado, un reposo que sostiene, una paz que no depende de la circunstancia. Y desde ahí, desde ese espacio interior que se va preparando, la contemplación continúa su camino, invitándonos a permanecer un poco más, a dejarnos hacer un poco más, a permitir que Dios siga obrando con libertad. Si este tiempo de silencio resuena en tu interior y sientes el deseo de abandonarte con más confianza en Dios, exprésalo con una palabra sencilla. Al final de este momento, escribe en los comentarios una frase breve que nazca de tu oración. Comenta ahí en descanso en ti. Y así, después de haber atravesado el rubor, la humildad, el hambre saciada, la fidelidad y el silencio, el corazón es conducido con suavidad a un lugar muy concreto y profundamente sencillo. Permanecer con María a los pies de Jesús, no como una escena distante del Evangelio, sino como una actitud interior que puede acompañarnos más allá de este momento. Permanecer no significa quedarse inmóvil, sino aprender a habitar la vida desde una presencia distinta, más consciente, más recogida, más verdadera. María no fue una mujer de grandes discursos después de los acontecimientos decisivos. Fue sobre todo una mujer que guardaba las palabras, los gestos, las promesas, incluso aquello que no entendía. Esa forma de vivir revela una mentalidad transformada por Dios, una manera de caminar donde no todo necesita ser resuelto de inmediato. Al permanecer a los pies de Jesús, María nos enseña que la adoración no termina cuando salimos del lugar de oración, sino que se prolonga en la vida diaria como una presencia silenciosa que acompaña. Este permanecer es una invitación a llevar el espíritu del Magnificat a lo cotidiano, a dejar que el rubor interior siga resonando mientras tomamos decisiones simples, a permitir que la humildad modele nuestras reacciones, a recordar que el hambre del alma tiene una fuente donde ser saciada, a confiar en la fidelidad de Dios incluso cuando el camino se vuelve incierto. Todo lo que ha sido contemplado aquí no está destinado a quedarse en un momento aislado, sino a integrarse en una jornada más amplia, donde la fe se vuelve más. Permanecer con María también significa aprender a mirar la realidad con otros ojos, no desde la prisa ni desde la exigencia constante, sino desde una atención más profunda. En los bastidores de la vida diaria, Dios sigue actuando, en conversaciones simples, en silencios inesperados, en gestos pequeños,
la gracia continúa su obra. Y cuando el corazón ha aprendido a reposar ante Jesús Eucaristía, comienza a reconocer su presencia en lugares donde antes no la veía. EST, Modo D. Permanecer tiene un impacto real. Cambia la forma en que enfrentamos las dificultades. Suaviza la dureza interior. Nos vuelve más pacientes con nuestros propios procesos y con los de los demás. No elimina los desafíos, pero nos da un centro, un lugar interior donde volver. María guardaba todo en su corazón porque sabía que Dios estaba escribiendo algo más grande que el momento presente. Esa certeza le permitía caminar incluso en la oscuridad, sin perder la paz profunda. Agora, eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque permanecer con María a los pies de Jesús no es solo un gesto espiritual, es una elección diaria. Es decidir, una y otra vez, volver al centro cuando la mente se dispersa. Es aprender a hacer silencio interior en medio del ruido. Es permitir que la oración se vuelva una actitud que atraviesa el día. Este permanecer no exige perfección, solo disponibilidad. No pide grandes esfuerzos, sino un sí renovado en lo pequeño. A medida que este espíritu se va integrando, la vida comienza a adquirir una coherencia nueva. Las decisiones se toman con más calma. Las reacciones se vuelven menos impulsivas. La esperanza se mantiene incluso en los momentos de sequedad. Todo esto ocurre de manera gradual, casi invisible, pero profundamente real. Es el fruto de haber aprendido a estar con Jesús, de la mano de María, sin exigir resultados, sin medir avances, confiando en que Dios actúa en su tiempo. Este estado interior no se impone ni se fuerza, se cultiva y se cuida. Se vuelve a elegir. Y cuando el corazón se distrae, simplemente vuelve a los pies de Jesús, vuelve al silencio, vuelve a la confianza, como María, que no se cansaba de guardar y meditar, incluso cuando no comprendía todo. Es ese lugar donde la fe madura, donde la adoración se vuelve vida, donde el Magnificat deja de ser solo una oración y se convierte en una forma de estar en el mundo. Y mientras este clima de permanencia sigue desplegándose suavemente en tu interior, deja que también se exprese con una palabra sencilla. Al final de este momento, escribe en los comentarios una frase breve que nazca de tu oración ahora mismo. Comenta ahí, permanezco contigo. Y si has llegado hasta aquí, es porque algo de este tiempo de adoración, silencio y contemplación tocó tu corazón de una manera especial. No fue solo un video, fue un espacio compartido, un momento de recogimiento donde aprendimos a permanecer con Jesús, de la mano de María, dejando que el Magnificat se hiciera vida poco a poco. Si sientes que este contenido te ayudó a aquietar el alma, a reenfocar la mirada y a encontrar un poco más de paz interior, te invito a quedarte por aquí y suscribirte al canal. Así seguimos caminando juntos en este camino de oración, adoración eucarística y vida interior, con contenidos que buscan justamente eso, acompañar, sostener y profundizar. Si te nace, deja también un comentario diciendo que llegaste hasta el final. Puedes escribir simplemente amén. Ese pequeño gesto ayuda a crear comunidad y nos recuerda que no estamos solos en este camino de fe. Y si sentiste conexión con este momento, darle un me gusta al video es una forma sencilla de expresar eso mismo, de decir que este espacio de contemplación tuvo sentido para ti. Ahora, sin salir de este clima, hay un video aquí al lado que complementa todo lo que hemos vivido hoy. Toca otro aspecto de la oración y puede ayudarte a seguir profundizando con calma. Haz clic y continúa conmigo por allí,
dejando que este espíritu de silencio, presencia y confianza siga acompañándote un poco más.